Última hora, familia. Alerta roja en Eurovisión y en la televisión pública española. Porque lo que empezó como una simple gala musical ha terminado siendo una auténtica carnicería mediática y política, con Belén Esteban repartiendo zascas como si fueran folletos del INEM. Sí, has oído bien. Belén Esteban, la princesa del pueblo, la mujer que en teoría no se metía en política ni aunque le dieran el BOE con purpurina, acaba de explotar en directo. Y lo ha hecho como solo ella sabe, sin filtros, sin argumentos sólidos, y con una vehemencia que roza lo ridículo. ¿El motivo? Nada más y nada menos que Eurovisión 2025. ¡Boom! Resulta que, tras el batacazo monumental de Melody en el certamen quedando en una posición de auténtico desastre, nuestra Belén ha decidido que la culpa es de todo el mundo, menos de quien la tiene. Que si Israel no debería participar, que si esto es política pura, que si RTVE es una vergüenza nacional. Vamos, lo de siempre pero subido de vueltas. Y lo ha soltado, claro que sí, vestida de Salomé, con una banderita en la mano y un discurso que ni redactado por un comité de propaganda gubernamental. Pero espera, porque aquí no acaba la película. Lo de Belén es solo la punta del iceberg. La televisión pública española, esa que se supone que es de todos y para todos, ha activado lo que muchos ya llaman la maquinaria del fango institucionalizado. Comentaristas haciendo alegatos políticos, presentadores opinando como tertulianos de bar, y todo mientras las cámaras grababan, y el mundo entero lo veía. ¿La gota que colmó el vaso? Un momento televisivo tan ridículo como escalofriante, Belén Esteban, en pleno directo, diciendo que España no debería volver a presentarse nunca más a Eurovisión, al tiempo que exigía que Israel fuese expulsada del certamen para siempre. Así, sin anestesia. La política a un lado. Belén Esteban. Hay que valorar el arte. ¿Cómo lo hizo? Sobre todo, a mí que fue la que más me gustó, Melody. Belén. Yo si fuera a España no me presentaría más al Festival ¡Exacto! de Eurovisión. ¡Exacto! Sin entender que en ese mismo segundo estaba haciendo política de la más baja estofa. Y todo esto mientras decía que la política no debe mezclarse con la música. ¿Ironía? No, familia. Vergüenza ajena. Y mientras tanto, el plató se convertía en un campo de batalla. Laura Fassi, la otra tertuliana que nunca falta a la guerra, salía al paso y arremetía contra la mismísima Belén. Gritos, interrupciones, acusaciones. Un circo sin domador. Porque lo que se vivió allí no fue una tertulia, fue una colisión frontal entre ignorancia, fanatismo, y mucha manipulación televisiva. Pero lo más peligroso no fue lo que se dijo. Fue lo que se insinuó. Porque en medio del escándalo, se lanzaron frases como dardos envenenados, que si hay una agenda impuesta por Pedro Sánchez, que si la televisión pública está al servicio de los intereses políticos, que si los comentaristas de Eurovisión actúan como lacayos del gobierno. Todo eso, en directo, y con total impunidad, y todo esto en un canal que pagamos tú, yo y todos los ciudadanos. ¿De verdad alguien cree que esto es normal? Y ahora, familia, agarraos fuerte, porque lo que viene es la confirmación total del doble rasero que ya no se molestan en ocultar. Porque mientras Belén Esteban lanza consignas incendiarias contra Israel, sí, contra un país entero, en nombre de la paz, al mismo tiempo exige que no se mezcle política con música. ¿Perdona? O sea, tú haces política, pero exiges que nadie más lo haga. Tú decides quién puede cantar, quién no, quién merece estar en Eurovisión y quién no. Pero si alguien opina diferente, automáticamente es facha, ultra o enemigo del pueblo. De traca. Y lo más grotesco es cómo los demás colaboradores se suben al mismo barco. De repente, todos son expertos en geopolítica, ética musical y relaciones internacionales. Laura Fa se convierte en portavoz de la ONU. Alba Carrillo se presenta como defensora del voto popular, pero solo si se vota lo que a ella le conviene. Y así todo. Y mientras tanto. ¿Melody? Silencio. La gran perjudicada. La artista que lo dio todo sobre el escenario queda relegada a un papel secundario porque la estrella ahora es el drama político montado por los de siempre. En lugar de analizar qué falló con la puesta en escena, con el concepto artístico, o con la elección del tema, no.
Todo se reduce a un discurso victimista en el que España es víctima, Melody es mártir, e Israel es el villano de cómic. Por supuesto, ninguna autocrítica. Nadie de RTVE ha pedido disculpas por los errores de gestión. Nadie ha asumido que el batacazo eurovisivo es también responsabilidad de quienes decidieron el enfoque artístico, la estrategia comunicativa o la línea editorial de los comentaristas. No. Aquí la culpa es del televoto, de Israel, del jurado europeo, del capitalismo, de la ultraderecha y hasta del cambio climático si hace falta. Porque esto, familia, ya no es información. Es propaganda. Pero claro, cuando te has montado un relato que dice que tu país es siempre la víctima, que todo lo que haces es por justicia, y que los demás son los malos, ¿cómo vas a bajarte del burro? Pues no lo hacen. Se aferran a ese relato, aunque huela a incoherencia desde la Antártida. Y lo peor, lo hacen con dinero público. Sí, ese plató, esos sueldos, esa emisión, esa transmisión politizada de Eurovisión 2025, todo lo pagamos nosotros. Para que un grupo de tertulianos nos sermonee mientras se contradicen en directo. ¿Y sabéis lo más alucinante? Que cuando se les confronta, se hacen los ofendidos. Que si estás en contra, es porque eres de ultraderecha. Que si criticas, es porque no entiendes nada. Y que si no aplaudes, es porque eres un traidor a la causa. ¿En serio? ¿Esto es lo que queremos como televisión pública? Familia, lo de Belén Esteban merece capítulo aparte. Porque lo que hizo en directo fue tan esperpéntico que parece escrito por un guionista de parodia. De verdad. Ella, que hace solo unos días decía que el programa era una basura, ahora resulta que se ha convertido en la Dalit de la paz mundial, vestida de Salomé, pidiendo la expulsión de Israel y clamando contra Eurovisión como si hubiera sido ella la damnificada. ¿Pero qué me estás contando, Belén? ¿Dónde estaba esa indignación cuando otros países eran señalados? ¿Dónde estaba ese fervor por la paz cuando lo que se emitía eran chistes de mal gusto o mofas en horario infantil? Porque ahora, como conviene al relato, como se ha marcado la línea editorial del plató, entonces sí, entonces Belén levanta el puño desde el sofá de los trajes reciclados y grita por la libertad, pero la suya, no la de todos. Y todo esto en una televisión que se dice plural. Que presume de servicio público. Que debería ser ejemplo de neutralidad, y está convertida en una trinchera de tertulianos sectarios que reparten carnets de bueno o malo en función de a quien apoyes. ¿Qué clase de relato es este? Ah, y no olvidemos esto, cuando Belén exige que Israel no vuelva a participar en Eurovisión, lo hace con la misma boca con la que pide no politizar el certamen. Se quitó a Rusia con guerra con Ucrania. Con todo mi respeto, creo que tenían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza. Eso, ni I ni O. Pero no ha quedado... Eso, pero, perdóname, ahora voy a seguir. Pero no. La chiquilla... No he acabado, señor Matamoros. Pero queda 24 que no por he eso. acabado, señora Laura Fa. La chica de Israel, la cantante, no tiene la culpa. Pero lo dije por la tarde disfrazada de Salomé. Dejar la política a un lado. Belén Esteban. Hay Belén. que valorar el arte. ¿Cómo lo hizo? Aplausos. De verdad. Aplausos por conseguir semejante nivel de incoherencia sin despeinarse. Eso sí que es arte. Pero esperad, que esto no acaba ahí. En mitad de la tertulia, llega el giro de guión definitivo, Laura Fa y Alba Carrillo arremeten entre ellas, se pisan las frases, se interrumpen como si estuvieran en un patio de colegio, y lanzan argumentos al aire que ni un adolescente despechado sostendría. Una dice que el televoto está manipulado. Otra dice que España no tiene autocrítica. La tercera dice que hay que expulsar a Israel, pero no por política, sino por justicia. Y la cuarta, dice que la canción de Melody no valía nada, pero que no se puede decir porque quedas mal. Y así, en bucle. Resultado, un circo. Pero no uno divertido. Uno triste, donde los payasos ya no hacen gracia, donde el espectáculo huele a desesperación, y donde la audiencia huye porque el nivel de vergüenza ajena supera lo tolerable. Y lo más triste, Melody en silencio, viendo cómo su trabajo, su actuación y su ilusión quedan enterrados bajo toneladas de narrativa política, peleas de tertulianos y un país que ha convertido Eurovisión en otro campo de batalla ideológica. Y seguimos con esta tragicomedia en versión deluxe. Porque mientras en pantalla los tertulianos se pelean por ver quién grita más alto, en los despachos de Radio Televisión Española se cuece algo mucho más turbio.
Lo que parecía un simple programa de cobertura del Festival Eurovisivo se ha convertido en una maquinaria de propaganda brutal. ¿De qué estamos hablando? De boicot. Pero no uno externo. No uno interno, institucional, desde la propia RTVE hacia su propia representante, Melody. ¿Te parece exagerado? Pues espera. La dirección de la cadena pública no solo ha lanzado mensajes politizados durante la retransmisión, sino que además ha permitido o fomentado, según algunos informadores del entorno de producción, comentarios con clara carga ideológica justo antes de la actuación de Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con España? Mucho. Porque justo después de esos comentarios, la Unión Europea de Radiodifusión lanzó una amenaza clara: o se dejan de pronunciamientos políticos, o habrá sanciones punitivas. Y justo entonces, ¿qué pasa? España queda en el puesto 24. ¿Casualidad? ¿Castigo camuflado? ¿Sabotaje encubierto? Melody no habla. Melody calla. Pero los que estaban en la sala de ensayo dicen que la canción se desconfiguró. Que le bajaron el volumen, que el tono del audio era distinto al del ensayo general. ¿Y si todo esto fue parte de un castigo ejemplar? ¿Y si RTVE ha llevado a su propia artista al matadero por insistir en politizar lo que debería ser música? No estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de hechos. De quejas oficiales, de cartas remitidas por la organización del festival, de presentadores silenciados en plena retransmisión, de técnicos que no pudieron grabar desde los lugares autorizados. Y mientras tanto, los de siempre negándolo todo. Pero lo que más duele no es el boicot ni las sanciones. Lo que más indigna es la ausencia total de autocrítica. En lugar de asumir que su posicionamiento ha perjudicado a la delegación española, se inventan conspiraciones, dicen que la canción era mala, culpan al jurado, al televoto, al Espíritu Santo si hace falta. Y no. No fue la canción. Y ahora vamos con el capítulo más bochornoso de esta serie tragicómica: Belén Esteban y su performance indignada sobre el caso Israel Melody Eurovisión. Belén, sí, la misma que hace apenas unos días decía que el programa en el que trabaja era una basura, ahora va de paladín de la justicia eurovisiva. ¡Qué conveniente! Sale en directo, se cuelga la bandera como si fuera Salomé en los 60, se pone intensita y suelta el alegato de su vida. Yo si fuera España no volvería más a Eurovisión. El televoto es popular, ¿no? Sí, pero es popular. Escúchame, María. Entonces te pregunto, Alba, si el televoto es popular, olvídate del jurado que es profesional. Sí. Si el televoto es popular y defendemos... Si se puede votar. Escúchame, ¿Vale? Belén, ¿puedo terminar? Ya, Si el televoto yo es también quiero popular hablar. y defendemos la libertad individual... Bueno, a ver, es que sabemos Habrá que todos que aceptarlo. aquí ha habido un componente político muy importante. Hay Efectivamente. gente que ha votado cosas para fastidiar por un tema político, Alba, cuando realmente esta cadena que lo que no, ha que hecho el televoto- es que yo estoy absolutamente orgullosa de pertenecer a esta cadena, porque lo que ha pedido es paz. Alba. Ha pedido paz. O sea, no ha pedido otra cosa que paz. El Y hay mucha televoto- gente... Israel fuera del festival, esto es vergonzoso. Bravo, Belén, digna de un Goya. Pero claro, aquí nadie se acuerda de que hasta hace 2 semanas estaba diciendo que no entendía nada de Eurovisión, que Melody ni fu ni fa, que ese contenido no le interesaba. Y ahora, se ha convertido en activista internacional. ¿Cuándo te dio tiempo a doctorarte en geopolítica? Lo más grave no es que opine. Está en su derecho. Lo grave es que hable de dejar la política fuera, mientras ella misma exige la expulsión de un país por razones políticas. ¿Eso no es hacer política? ¿O solo lo es cuando no te dan el guión? Porque seamos claros, ese discurso venía de arriba. De muy arriba. De Moncloa. Y ella, como buena vocera del régimen, se lo aprendió y lo soltó en directo. Mientras tanto, los tertulianos alrededor la miraban como si estuvieran viendo un tren descarrilar. Laura Fa no sabía si reír o llorar. Y Matamoros ni se molestó en replicar, sabía que el show ya se había salido de madre. El resultado, audiencia desplomada. El público huyendo en masa cada vez que aparece el comité de expertos de la familia de la tele. Porque la gente, por mucho que los traten de idiotas, ya no traga. Ya no cuela la llorera improvisada ni el discurso impostado de esto es por la paz. No, Belén. Esto es por el papelón que estáis haciendo. Por usar una televisión pública, pagada por todos, para lanzar mensajes que no representan a la mayoría. Y encima, disfrazada.
Como si esto fuera tu cara me suena. Es que ni en Aquí hay tomate se veían performances tan lamentables. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos tocado fondo, aparece Alba Carrillo, y se abre otro subsuelo. Porque si hay algo que a Alba se le da bien, es hablar sin saber, pero con una confianza que hasta asusta en pleno directo, micrófono en mano y pestañas a todo volumen, lanza la bomba. Todo esto es culpa de una campaña orquestada por la ultraderecha para que ganara Israel. Boom. Teoría conspiranoica nivel cuarto milenio. La ultraderecha, dice. La ultraderecha ha manipulado el televoto de Eurovisión para hundir a Melody y aupar a Israel. Ni pruebas. Ni lógica. Ni una neurona sincronizada. Pero eso sí, voz firme, tono indignado y mirada perdida en el horizonte como si estuviera en una telenovela de Antena 3. El problema no es solo lo que dice, sino desde dónde lo dice. Porque aquí no estamos hablando de un programa humorístico ni de una columna de opinión, sino de una televisión pública que debería estar comprometida con informar, no con manipular. Y lo más fuerte, esta teoría absurda, sin pies ni cabeza, no fue corregida en directo. Nadie le dijo: «Oye, Alba, ¿de qué estás hablando?» No. Todos callados. Porque en la familia de la tele prima el delirio antes que la verdad. ¿Qué se ha fumado Alba Carrillo para decir esto? ¿Desde cuándo Eurovisión está controlado por Vox? ¿Es que ahora votar a Israel es ser facha? Lo triste es que el nivel de estos tertulianos deluxe ha bajado tanto que ya no importa lo que digan, siempre que griten mucho y señalen enemigos invisibles. Y claro, si hay que apuntar a la ultraderecha imaginaria o al complot judeomasón, pues se hace. Todo por el show. Pero mientras tanto, la audiencia apaga la tele. El SARE se desploma. Y el crédito de RTVE, enterrado. Porque una cosa es el entretenimiento. Y otra, el desvarío en horario de máxima audiencia. Porque lo de Belén Esteban, Alba Carrillo o los tertulianos de Saldo puede dar risa. Pero RTVE da miedo. Sí, miedo. Porque estamos hablando de un ente público, pagado por todos los españoles, que se ha convertido en una plataforma de propaganda política, moralismo cutre y reality show constante. ¿Y sabéis qué es lo más triste? Que ya ni lo disimulan. Mientras las audiencias se desploman, los programas se llenan de discursos ideologizados y de broncas de bar. Mientras los trabajadores veteranos denuncian censura, manipulación y caos interno, la directiva sigue repartiendo minutos a dedo. Todo esto con nuestro dinero. ¿Con tus impuestos? Con los míos. Telebasura subvencionada. Propaganda de sofá. Y lo de Eurovisión ha sido la gota que colma el vaso. Comentarios cargados de ideología, acusaciones veladas, censura disfrazada de moralismo, y ni una pizca de autocrítica. ¿Melody lo hizo mal? No. ¿La puesta en escena fue débil? Tampoco. El problema es que la televisión pública decidió usar el evento como altavoz político, y eso, señores, en un concurso internacional, se paga. Por eso llegó la advertencia de la UER. Por eso los votos se esfumaron. Y por eso ahora vienen las excusas, las cortinas de humo y las teorías del caos. Pero la verdad es una, RTVE ha perdido el rumbo. Y con ella, perdemos todos. Porque no es solo Eurovisión. Es el desprestigio de una institución. Es la decadencia de una cadena que debería unir, y ahora solo divide. Ahora vamos a hablar de lo que nadie quiere contar, el dinero. Porque mientras tú haces malabares para llegar a fin de mes, RTVE se gasta millones en campañas ideológicas, en figurines de plató que no aportan nada y en espectáculos que solo generan vergüenza ajena. El presupuesto de RTVE para este año ronda los 1.200 millones de euros. Sí, 1.200 millones. Una cifra que mete miedo, especialmente si ves en qué se está yendo. Programas como La familia de la tele, con decorados que parecen de los 90, pero sueldos que parecen de Silicon Valley. Presentadores con contratos millonarios para repetir los mismos discursos día tras día. Eventos como Eurovisión, donde España gasta una barbaridad para hacer el ridículo internacional. ¿Resultado? Audiencias hundidas. Reputación por los suelos. Y un público cansado. ¿Y lo más irónico? Que cuando les preguntas por la autocrítica, te llaman fascista o enemigo del pueblo.
No, señores, enemigo del pueblo es el que despilfarra el dinero del pueblo. Y todo esto para que venga Belén Esteban, se disfrace de Salomé, y exija la expulsión de Israel con argumentos que ni en Barrio Sésamo colarían. Mientras tanto, las sanciones de la UER por politizar Eurovisión podrían rondar cifras importantes. Y sí, las pagamos nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste? Que este show lo hemos financiado tú y yo. Hemos pagado para que conviertan la música en odio, el entretenimiento en propaganda y el debate en griterío. Por eso, hoy más que nunca, es el momento de decir basta. De exigir una televisión que informe, que entretenga, que respete. Una televisión donde el dinero público se use para construir, no para manipular. Y tú, sí, tú que estás viendo este vídeo, tienes el poder, comenta, difunde, comparte. Haz que se escuche tu voz más allá de los muros de plató. Porque esto no es un canal de farándula. Esto es una trinchera contra la desinformación, el doble rasero y el adoctrinamiento encubierto. Fuego y farándula no calla. Y si tú tampoco quieres callar, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y comenta con fuerza, no en mi nombre. Porque ya lo sabes. En la tele, como en la vida, nadie está a salvo. Y aquí, lo vamos a contar todo.